Capítulo 12 de Hechos. Dios obra en medio de nuestras crisis. Los creyentes muchas veces vamos a pasar momentos críticos en nuestro diario vivir. El hecho de que nosotros nos congreguemos, que hayamos aceptado a Cristo Jesús, que la misericordia de Dios nos haya alcanzado, no nos exime de las pruebas y dificultades que hay en este mundo. Jesús lo dijo de esta manera: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Esta es una muestra. Hechos describe los primeros cristianos, cómo fue el inicio de lo que se conoce como la iglesia después del ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él ya no estaba, pero los cristianos de aquel tiempo habían sido llenos del Espíritu Santo. Y se muestra que los milagros que Jesús hizo con ellos cuando Él anduvo en esta tierra también sucedieron después de que Cristo había ascendido, porque el mismo Espíritu Santo obraba en ellos y también ellos vieron la mano de Dios. Pedro tuvo el privilegio de resucitar muertos, iglesia. Tuvo el privilegio de sanar cojos, de sanar a muchos enfermos. No solamente él, sino todos los primeros cristianos. ¿Y eso qué era, hermano? La llenura del Espíritu Santo que tenían en él. Mas, sin embargo, a pesar de que vieron la gloria de Dios, también vieron pruebas. Hubieron momentos dificultosos en sus vidas. No porque andaban en pecado, sino porque el vivir en este mundo mientras Cristo no nos llama, así será. El mundo no comprenderá el Evangelio siempre ha sido atacado, el Evangelio siempre ha sido, hermano, estorbado por la obra satánica, mas sin embargo siempre se establecerá el reino de Dios en aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las pruebas no son para salir corriendo, que las pruebas nada más son para confirmar en quién hemos confiado. Porque son en los momentos de crisis cuando Dios se manifiesta, cuando Dios fortalece nuestra vida, cuando Dios nos sana, cuando Dios nos levanta. Es allí, hermanos, donde el mismo Dios es glorificado. La iglesia predicaba el Evangelio, la iglesia, hermano, iba cada día creciendo en número, los creyentes iban fortaleciendo, y eso hizo que las autoridades religiosas y sociales de aquel tiempo les tuvieran envidia. Y les empezasen a molestar, los echaban presos una y otra vez. Esta es la segunda vez que aparece en el libro de Hechos que un apóstol es encarcelado, no por robar, no por matar a alguien, sino solamente por predicar el Evangelio. Imagínense, ¿verdad? Qué prueba, qué momentos críticos. Y no solamente eso, hubieron quienes hasta ofrendaron su vida, murieron por la causa. Mas sin embargo, en medio de todas esas crisis, Cristo estaba con los apóstoles. ¿Cuándo sabemos, hermano? ¿Cómo está con nosotros? En medio de las pruebas, ahí está el Señor, ahí está la mano poderosa. Pero ustedes y yo nos podríamos hacer la pregunta: ¿pero por qué, si Dios estaba, por qué mataron a uno de los apóstoles? Que el propósito de Dios no lo comprendemos muchas veces. Todo creyente debe de saber que aún la misma muerte, hermano, es ganancia para nosotros. Si usted y yo somos verdaderos creyentes, no nos aferremos a esta vida. Si hemos de morir, si no terminamos el año, porque puede ser, gloria sea a nuestro Dios. Y si lo terminamos, la gloria sea para nuestro Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y esto era lo que creían los apóstoles. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. ¿Lo tenemos? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué dice, hermano? Les echó manos, ¿para qué? Para maltratarlo. ¿Para qué nos anda buscando el enemigo? Vamos a ver. Para maltratarnos. Usted anda recto, usted se congrega, usted glorifica el nombre de Dios. Allá donde usted trabaja, anda testificando de que Dios ha hecho una obra maravillosa en su vida, que usted, gracias a Dios, ha dejado algunas cosas. ¿Y sabe qué? El enemigo no le gusta y va a empezar a querer buscarlo para maltratarlo. Pero acuérdese, en medio de ese maltrato, en medio de esa crisis, Dios tiene el control. La mano poderosa de Dios va a aparecer a favor de los suyos. Dice el versículo 2. Y mató. O sea, tanto era su maltrato que en el versículo 2 aparece un muerto de los discípulos. ¿Y qué dice? Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. O sea, no solo los maltrataba, sino que los mataba.
Mira, hermano, entonces, ¿cómo usted está hablando que en medio de la crisis el Señor está? ¿Y por qué dejó que muriese ese? El propósito de Dios no lo conocemos. Pero sepa que aquel que muere en Cristo no se pierde. Sepa que aquel que quizás predicando podemos estar, parezca locura, hermano de la iglesia, podemos ir y nos puede pasar algo, quizás morir con ellos, pero no significa, mi Dios no lo cuidó, en ninguna manera estaba confiando en el Señor y el día de su llamado había sido dado ya. Amén, hermano. Y ese es el día de su llamado. Pero la gloria es para Dios porque murió con Cristo. La gloria es para Dios que aunque pasó la dificultad, no dejó de perseverar. Porque ¿quién salió ganando aquí? ¿Perdió la iglesia? No. ¿Perdió el Señor Jesús? No. Murió el Jacobo, pero la iglesia no perdió. Ni tampoco Dios le dijo, me quedé con uno menos, ¿verdad? No, ese ya había sido llamado. No perdió. Entonces, en medio de esa crisis, aún de la muerte misma de nosotros, no se pierde. ¿Por qué? Ahí está la mano de Dios. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Mi amada iglesia, al mundo le va a encantar verlo sufrir. Dice que cuando vieron muerto a Jacob, los judíos se alegraban. Los religiosos de aquel tiempo dijeron, ya van a menguar, ya van a dejar de predicar, ya les mataron a uno según ellos, ¿verdad? Pero no se habían dado cuenta que con eso lo que Dios estaba haciendo era extendiendo más su reino. Que muchos más conociesen el Evangelio. Lo que Dios quería era manifestarse que nada podía detener su poder. Y eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos. Estamos pasando pruebas de salud y nos sentimos atribulados, estamos pasando problemas económicos, la bolsa no nos alcanza y hay que pagar recibos, hay que pagar casas, hay que pagar matrículas, hay que pagar libros y no nos alcanza y nos sentimos un poco atribulados. Amada iglesia, descanse en el Señor, que usted no depende de sus fuerzas, sino que depende de Dios, porque en medio de esa crisis, ahí está la mano de Dios. Ya lo vamos a ver. ¿Qué más pasó? ¿Cómo le agradó a los judíos ver que Herodes estaba matando a los cristianos? Digo, bueno, mañana saco otro. Después de esta fiesta, sigo matando cristianos en su mente. Mas sin embargo, Dios confunde la mente del enemigo. Vean lo que sigue, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué lo quería sacar? Para matarlo. El plan era destruir. Según él dijo, hoy no se me escapa Pedro. Dios ya le había abierto las puertas una ocasión. Hoy le voy a poner más soldados. La prueba que quizás usted, ¿cuántos hemos pasado pruebas este año, hermanos? Quizás le pueda venir una prueba mayor, pero ahí en esa prueba mayor, en esa crisis más dificultosa, ahí va a estar Dios. Dios siempre se va a glorificar. Pero eso es para aquellos que hemos confiado en Él. ¿Qué pasó? Dice que él proponía sacar a Pedro, lo puso y lo puso bien custodiado. ¿Para qué, hermano? Si no era un ladrón, no era un asesino, no era un escurridizo, hermano. Él nada más hacía predicar el Evangelio. Pero aquellos que no entienden el Evangelio creen que esto es malo, lo atacan y tratan la manera de opacarlo, de destruirlo, de menospreciarlo, a fin de que la obra de Dios, según ellos, se vaya menguando. Mas, sin embargo, para los cristianos no es así. Dios tiene el control de eso. Vea lo que sigue el versículo 5. Así que Pedro, ponga atención a este último versículo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. En pocas palabras, Pedro estaba en crisis. No solo Pedro, sino la iglesia. Pero ¿qué hay que hacer entonces cuando usted y yo estamos en momentos críticos? Como el mensaje se trata de que Dios está en medio de nuestras crisis, mis amados hermanos, nunca deje de orar. Jamás. Jamás deje de orar. Hay algo, hermano, que el enemigo se puede burlar de usted, se puede burlar de que usted esté enfermo, se puede burlar de que usted viene a una iglesia pequeña, se puede burlar de que usted no crece espiritualmente, se puede burlar hasta sacarle la lengua y decirle, soy cristiano y no tenés Cristo, y se burlan como los hipócritas y hacen burla a otro, ¿verdad? El enemigo le puede hacer bullying a cualquier cosa, pero hay algo a lo que él le tiene temor. ¿Y sabe qué es? Lo que dice al final del versículo 5, la oración.
Hay algo a lo cual el enemigo ni tan siquiera se atreve a burlarse. Algo que le tiene miedo el enemigo es la oración. Dice el versículo que Pedro estaba en medio de la crisis, pero la iglesia estaba escondida. ¿Qué estaba haciendo? ¿Orando a quién? Aleluya. No vaya a contarle a sus vecinos sus problemas. No vaya donde su familiar, quiera vos que acabado estoy. Y lo que quieres que haga le van a decir. Especie a Dios sin necesidad. Confíe en Él tiene el poder y la capacidad para sacarnos adelante. Dice que aquel estaba en medio de prueba. Pedro estaba custodiado por un montón de soldados, estaba preso, no podía salir, pero la iglesia estaba haciendo lo correcto en el versículo 16. Lo puedes leer conmigo al final. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No fueron allá donde Herodes va. Herodes, saque al hermano Pedro. Herodes, ¿cuándo va a sacar al hermano Pedro? Pues, no, hermano, no toquemos las puertas equivocadas en medio de la crisis. Las puertas que se van a abrir, hay alguien que tiene las llaves, ese es Dios, hermano. Y usted puede pedir esas llaves con a través de la oración. ¿Y cuándo voy a orar? Cuando esté bien. No, también cuando esté en crisis. Porque el apóstol Pedro estaba encarcelado, hermano. Pero la iglesia no cesó de usar la herramienta que abre los cielos, porque se puso a orar a Dios y decían quizás: Señor, tenga misericordia del apóstol que está en medio de tribulación, hay un hombre que lo quiere matar, pero usted, Dios, conoce. Bueno, hay una oración en este mismo libro de Hechos donde dice el apóstol Pedro, dice: Señor, sea usted confundiendo sus pensamientos. O sea, nosotros podemos orar, hermano, para que el enemigo sea confundido, sí. Usted ore para que Dios obre a favor suyo. Usted no ore por la persona: Señor, destruya a ese hermano, destruya a ese primo, destruya a ese familiar, Señor, que le parta un rayo. No ore así, porque a usted le va a caer el mundo. Usted pida misericordia. Jesús una vez exhortó a sus discípulos porque pasó por una aldea y dice que sus discípulos le dijeron: Señor, oramos para que descienda fuego y consuma a esta gente. ¿Saben qué les dijo el Señor? Yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. Amén, hermano. Entonces nosotros no vamos a orar: ojalá que le parte un rayo ese jefe que tengo, ese hombre malvado. No ore para que Dios tenga misericordia y se le revele, y a través de eso venga el arrepentimiento y su corazón sea transformado. Eso es lo que Dios hace. Y si Dios querrá destruirlo, pues allá él va, pero nosotros no podemos orar para que sea destruido. Este Herodes era malvado, mataba a los cristianos, los maltrataba, los ponía en la cárcel, pero la iglesia, en medio de esa crisis que estaba, hermano, como usted dijo, ¿cuántos hemos venido a orar en esta noche, iglesia? Todas sus oraciones que usted ha hecho durante este año 2019 han tenido efecto. Dios las ha escuchado. No ha sido, hermano. Usted dirá: hermano, si solo yo voy. Sí, pero solo a ti Dios te escucha. Porque mientras tu familia está en crisis, tú estás orándole a Dios para que lo saque de esa crisis. Como la iglesia de aquel tiempo. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, ve aquí la mano poderosa de nuestro Dios. Dios va a aparecer en medio de esa crisis. Dios va a aparecer en medio de ese problema. Dios va a aparecer en medio de esta enfermedad. Dios va a aparecer en medio de... ¿Y cómo voy a salir adelante? Deje de estar dando vueltas para arriba y para abajo. Confíe en el Señor. Haga lo que Pedro hacía. Haga lo que la iglesia hacía. La iglesia lo primero que tiene que hacer es confiar en Dios, y por lo cual a Dios va a orar. Amén, iglesia. Pero ¿qué más se hace, hermano? Descanse del Señor. Amén, iglesia. ¿Cómo es que descanso en medio de la crisis? Vea el versículo que vamos a leer. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo dicen que estaba? ¿Cómo estaba Pedrito? ¿Cómo estaba? Durmiendo. Pedro estaba dormido. El que hacía la oración era la iglesia. ¿Por qué Pedro está dormido? ¿En medio de qué? De su crisis. ¿Y cuántos de nosotros nos da insomnio, hermano? Mira que no puedo dormir. ¿Por qué, hermano? Pensando los problemas que iban a pasar aquí. Dice que a veces nos llega el enemigo con malos pensamientos. ¿Y qué voy a hacer con esta? Y mañana tengo que ir al doctor y dice que el examen salió malo. Y ahí estamos, hermano, desvelando. Descanse en el Señor. Después de haber orado, después de haber confiado, va a ir, hermano. ¿Qué estaba haciendo Pedro? En la cárcel. ¿Cómo estaba? En las manos de su Dios. ¿Amén, hermano? Él no estaba en medio de 4 soldados que lo custodiaban. Él estaba seguro: es hora de dormir.
se puso a dormir, ¿verdad? La Biblia lo dice. No estoy tampoco queriendo dar a entender que no hay que orar. No, ya lo hablamos. Esa era la primera parte. El que estaba en crisis sabía en quién había confiado, por eso estaba descansando. Le quitó el sueño a la cárcel. ¿Y a cuántos de nosotros nos quita el sueño 5 centavos, hermano? Levanto la mano. ¿Es bien esto? Cuando se acerca y nos dice, hoy no le vamos a pagar. Y la mujer está esperando pisto, decimos nosotros. Y nos quita el sueño, amén. Y ya vamos, hermanos, en el bus, vamos pensando, maquinando. Y el descanso en Dios, ¿cuándo lo vamos a poner en práctica? Si Dios está en medio de esa crisis. En todas las crisis que usted y yo hemos pasado, no solamente en este año, sino durante toda nuestra vida, ahí está la mano poderosa de Dios. Ahí ha estado Dios. Nosotros somos los que no podemos. Dice que el versículo 6 demuestra que Pedro, aún en ese momento, él dormía. ¿Por qué dormía? Su corazón tenía paz. Y él le había dicho, sabía que, bueno, él fue testigo quizás cuando mataron a su otro consiervo. Él sabía que el próximo quizás era él. Mas, sin embargo, ¿qué hacía el apóstol Pedro? Saber que su vida estaba confiando en el Señor. Porque él sí entendía que Dios estaba en medio de su crisis. Dice el versículo 6, que no lo hemos terminado. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Y no solamente estaba así, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Con que nosotros que no nos amarran no nos podemos dormir. Y ahora ¿cómo estaba, hermano? Con cadenas, como un preso. Le quitaba el sueño. A nosotros nos quita el sueño el celular, el teléfono, la televisión. Estamos viendo la película. Mira, ya lo va a matar. Porque hay cristianos que todavía no han entendido que nosotros tenemos que descansar en el Señor. Venga, hermano. Estamos pendientes, ¿y a qué hora me va a llamar? ¿Y a qué hora me va a caer el mensaje? Quitándonos el sueño. Descansemos en el Señor. En medio de nuestras crisis, nosotros sabemos que Dios está allí. Lo primero es orar, lo vimos, ¿verdad? Lo segundo, como estamos confiando en el Señor, descansemos, hermano. Señor, en tus manos está esta noche, está temblando mucho, si me cae el techo, llévame contigo, Señor. Pero es lo que no hacemos. Lo que hacemos es dejar la puerta medio abierta por si tiembla más fuerte. Amén, hermano. ¿A cuánto nos está hablando el Señor, iglesia? 7. Y he aquí, aleluya, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ¿cómo dice? No estaba dormido, porque le despertó, dice, ¿verdad? Estaba descansando. Tanto que más adelante la Biblia demuestra que Pedro, según él, estaba en un sueño. Dice el versículo 7, terminémoslo. Tocándole el costado, dice, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Esto es lo que no hacemos nosotros. Para orar hay pereza. Para leer la Biblia hay pereza. Para buscar a Dios en oración no hay tiempo, hay excusas. Y nosotros somos al revés, para eso nos dormimos. A la hora de la oración, dormido. A la hora de ir a cantar alabanza, no, hermano, yo no puedo. Mira, hermano, que yo hermano, yo no puedo ni leer. Ay, pero cuando estamos en un hospital, mira qué bonito cantamos allá. Amada iglesia, confiemos en Dios en medio de nuestras crisis. Cada oración que usted va a hacer no va a ser por gusto. Va a llegar un momento en cuando usted tenga comunión con Dios, que usted va a confiar tanto en Él, que va a aparecer Dios y le va a decir, vaya, es hora que te saque adelante. Y si usted está confiando en el Señor, lo mismo va a pasar que le pasó al apóstol Pedro. Va a llegar una luz y le va a tocar y le va a decir, levántate, porque este no es tu lugar. Amén. La prueba y la crisis no es el lugar del cristiano. ¿Estamos de acuerdo en esto? El lugar del cristiano es donde Dios nos quiere tener. Y si Dios nos quiere tener predicando, pues prediquemos. Y si Dios nos quiere tener cantando, cantemos al Señor. Y si Dios nos quiere tener evangelizando, evangelicemos. Y si Dios nos quiere tener, hermano, en nuestro trabajo dando testimonio, pues demos testimonio, porque esa es la obra del cristiano.
El enemigo te quiere tener en crisis. El enemigo te quiere tener aturdido y oprimido. Mas Dios demuestra que el lugar de Pedro no era ese. Jacob había sufrido tanto que dijo el Señor, mejor que lo mate y me lo traigo. Pero ya hizo mi obra, ya Dios me lo glorifiqué en él. Amén, hermano. Y también el apóstol Pedro dijo, todavía no, este todavía aguanta, me voy a glorificar en él, pero su lugar no es la cárcel, su lugar no es la crisis, su lugar es que me siga. Amén, hermanitos. Así que si usted le está pidiendo más vida para el 2020, sea para seguir a Dios. Está pidiendo vida para dar en el mundo. Señor, que lleguen las otras fiestas para ir a bailar. ¿Reprende eso, hermano? Amén, hermanos. Cuidadito. La iglesia se debe de cuidar para el Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Por lo cual quien nos dirige es la cabeza. Y la cabeza, ¿quién es Cristo. Nosotros somos el cuerpo. ¿Hacia dónde va la cabeza? Ella lleva la dirección. Amén, hermano. Y vea que la cabeza no va para el mundo. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de esta tierra. Por eso muchos cristianos están fallando. Por eso muchos cristianos se debilitan, caen, menguan, se meten en problemas ellos solos, hermano. El Señor los quiere tener bendecidos, pero ellos quieren estar en las pruebas. Porque no quieren que la cabeza los guíe. Pedro, como lo guiaba el Señor, dice que lo llevó. Vaya, le dijo, levántate. ¿Qué más dice el versículo 7? Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron. ¿Por qué? Era el lugar donde debía de estar. Hay muchos cristianos que están atados. ¿Sabe por qué? Porque se han encerrado, hermano, en su vida, se han encerrado en sus problemas y no se han dado cuenta que su Dios es poderoso. Que Dios lo que quiere es que aunque sean con pruebas, y anden diciendo, Cristo vive. Amén, hermano. Y Dios se glorifica en medio de este me glorifica. Dios sigue usándolo. Amén, hermano. ¿Qué tal si prueba? Pedro le dice en su prueba, Herodes, mejor matame ya. No me mates en medio de mañana, en la noche mejor, matame. No. Pedro se puso a dormir. No se puso a pensar si era su última noche, no se puso a pensar si era su último día. Él se puso a dormir y a descansar en las manos de su Dios. Como usted y yo lo debemos de hacer. 8. Le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Hoy le dice el Señor una palabra a usted, la amada iglesia, sígueme. ¿Cuánto oyeron esa palabra? Síganme entonces. ¿No es el pastor? Ay, hermano, porque viene, está diciendo eso. No, es Dios que está diciendo en tu corazón, sígueme. Todo el año no me ha seguido a media, pues hoy sígueme, porque no quiero que estés en crisis. Y si aún viniesen las crisis, siempre debes de seguirme aunque venga de esa crisis. Si le dijo el ángel al apóstol. 9. Y saliendo le seguía. Mire, cuando usted y yo confiamos nuestra vida en el Señor, estamos descansando en Él, a veces creemos que como no estamos en prueba, ¿será que me he despertado? Decimos algunos. ¿Cuánto nos alegramos cuando no nos viene ninguna enfermedad? Cuando estamos bendecidos, hermano. Y saben que hay algunos que dudamos y decimos, quizás yo dormido estoy. No, es Dios quien te lleva. Porque el apóstol Pedro, según él estaba en la cárcel y estaba soñando, dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que él quería estar allí. Dijo, así quisiera estar, pero ya estaba allí porque el Señor se había manifestado en medio de la crisis. Nosotros en medio de la crisis, lo que primero que tenemos en la mano, tiramos. En medio de la crisis nos vemos, parece que hay dinero en nuestra casa, hermano. Que ya te dije, no, hombre, si deberían de llegarnos a reprender a mí. En medio de la crisis hay que dejar que Dios se manifieste. Pedro jamás renegó porque estaba en la crisis. ¿Cómo estaba? Dormido. Y la iglesia que estaba orándole a Dios, ¿por quién? Por el que está dormido. Así es que ore por aquellos que quizás están en prueba. Si no es usted que está en crisis, pero es algún familiar suyo está en crisis, ore. Su oración posiblemente haga una obra. No la suya en sí, sino no es usted en sí, sino Dios a quien usted está orando. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó. ¿A qué llegó el ángel? Solo a sacarlo de la crisis. Le durmió los guardias, bueno, primero lo despertó,
Luego le soltó las cadenas, amén. Luego le dio una orden. Luego los guardas, ¿dónde están los 16? 16 eran, si no me equivoco, ¿verdad? 4 grupos de 4. ¿Dónde están? Dormidos. Las puertas, por muy cerradas, el Señor las abrió, amén, hermano. Una, 2 guardias, hasta llegar a la puerta principal que daba a la ciudad. Así dice, ¿verdad? ¿Y qué pasó allí? Aquí ya puedes caminar solito, le dijo Dios. Va a llegar un momento en donde usted ya no tiene que decirle, Señor, ¿por dónde agarro? Usted ya sabe. A eso tiene el Espíritu Santo. Pastor, dice que me ha venido una invitación. ¿Qué hago? Ay, a usted le voy a decir. Porque yo les hablo. Hermanos en la iglesia, dice que me ha venido tal cosa. ¿Qué hago, hermano? Van a decir, ¿usted quiere tener el Espíritu Santo dentro de su corazón? Va a llegar un momento donde usted tiene que saber hacia dónde debe de ir. Pedrito, cuando se dio cuenta que estaba fuera, dijo el ángel de Dios que le había llegado a abrir las puertas, aquí puedes seguir, de aquí a conocer, le dijo. Así dice el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Aquellos que esperan su ruina, aquellos que confiamos en el Señor, Dios no lo va a permitir, amén, hermano. Pero si usted se rinde, si usted dice, ya no voy a la iglesia, ya mejor me tiro al pecado, de todos modos no aguanto, soy un gran débil, déjeme decirle que está cometiendo el grave error de desconfiar y de dudar del poder de Dios. En medio de esa crisis, en medio de esa debilidad, ahí está Dios. Ahí está Dios. En medio de este 2019 hemos pasado pruebas, nuestra hermanita ha pasado dificultades, pero ahí ha estado Dios con ella, amén. Ha estado con su familia, han venido pruebas, han venido debilidades, pero aquí la tiene el Señor, dándole, diciéndole gracias y la gloria es para Dios, amén, hermano. Y en este momento Dios nos permita todo este privilegio. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, ¿qué consideró? Consideró que era el Señor el que lo había llegado a sacar. Considere, hermano, que el que lo ha sacado adelante es Dios. Anden diciendo, si usted, Dios usó un abogado, a alguien, algún funcionario, no ande diciendo, ay, si no hubiera sido por don fulanito. No, si no hubiera sido por Dios, como dice el cántico, si no hubiera sido por el Señor. Así es. ¿A dónde estaríamos? Avancemos, se nos está yendo el tiempo. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Estaban haciendo lo que decía el versículo 5, se recuerdan, ¿verdad? Así que cuando usted está encerrado en su casa haciendo oración, no se preocupe, que no crea que está solo. Esa oración Dios la está tomando en cuenta. Dice la oración. Y dice el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, ¿cómo? ¿Estás? ¿Quiénes dijeron eso? Los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que estaban. Se parecen a los hermanos de la familia de Dios. Hermano, el Señor lo va a sacar ahí que puede ir el hermano, está loco. Hermano, crea que Dios lo va a fortalecer, crea que Dios va a abrir puertas. Ay, pobrecito el hermano, como no es él, decimos. Pedro ha llegado y Rode dice, Rode alegre. Rode era una hermanita que estaba con los hermanos que estaban orando. ¡Ay, viene el apóstol! Tan loca mujer, porque hay algunos que venimos a la iglesia, que tenemos comunión con Dios, pero nos falta la fe. Dudamos y eso es dañino para nuestros milagros. No dude. Algún día Dios va a cambiar eso, algún día Dios va a obrar, pero usted no cese de orar. Amén, hermano. Y cuando Dios lo haya hecho, no se vaya a olvidar, como estos. Las locas le dijeron, versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo,
hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Mira, hermano, aquel hombre que deseaba hacerle mal se enojó cuando no pudo. El fin de este hombre, que está en los últimos versículos, se lo dejo de tarea. ¿Sabe que una vez disertando dice que se llenó de gusano? Murió instantáneamente. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? El gran malvado, el que nos acusa, el que nos maltrata, el enemigo que quiere destruir nuestra vida, hermano, Dios lo ha vencido ya. Así es que no se ponga a pelear con él. Es Dios quien pelea por nosotros. ¿Cómo se llamaba el mensaje? Dios obra en medio de nuestras crisis. Lo ha hecho hoy, lo hizo ayer y lo hará siempre. Cuando tenga un problema, doble su rodilla. ¿A dónde ciérrese? Quizás si he fallado, pido perdón, pero sé que tú me vas a ayudar. Y eso es lo que Dios quiere. El final de este hombre malvado está en los últimos versículos, donde dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron en acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señaló Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expió conmigo. ¿Quién? El que los maltrataba. Dice que se puso a arengar. La palabra arengar es que se puso a disertar, ¿verdad? Reunió a todo el pueblo, y todo el pueblo: ¡vamos, Herodes! Como aquí los políticos, ¿verdad? Se ponen y todo: ¡ah, eso es! Así hacía Herodes. Y dice, hermano, que no glorificaba a Dios en lo que decía, por lo cual murió allí enfrente. Dice la Biblia: un ángel le tocó, fue herido y murió. ¿Por qué razón? Porque en medio de las crisis de los creyentes, Dios tiene su favor y su mano poderosa a nuestro lado. ¿Hemos aprendido algo esta noche?